gráficos logarítmicos o a escala logarítmica son utilizados para representar series económicas, comerciales o en general de cualquier tipo. Cuando dice series, se refiere a variables, ¿sí? Está hablando de variables. Esto no es lo principal de lo que viene diciendo hasta ahora. La diferencia entre una escala aritmética y una escala logarítmica, aritmética es la escala que veníamos usando hasta esta parte del material didáctico. Si todos los gráficos que están antes de esta sección son ejemplos de gráficos a escala aritmética, ¿sí? Nos dice entonces, repito, que la diferencia entre la escala aritmética y la escala logarítmica es que en la escala aritmética una diferencia numérica, se refiere a una diferencia entre dos valores de la variable, ¿sí?, se representa siempre por la misma distancia vertical. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el ejemplo que nos da. Por ejemplo, la diferencia entre 200 y 100, o entre 1300 y 1200, es la misma. ¿A cuánto se refiere? A 100, ¿no es cierto? 200 menos 100 es igual a 100. 1300 menos 1200 también es igual a 100. Lo que quiere decirnos este ejemplo es que en un gráfico aritmético, en el gráfico, la distancia entre 100 y 200 y entre 1200 y 1300 tiene que ser igual, ¿sí? No puede ser diferente si está en escala aritmética, ¿sí? En cambio, fíjense acá, en la escala logarítmica, la misma diferencia porcentual se representa con la misma distancia. Por ejemplo, nos dice acá, la diferencia entre 200 y 100, o entre 40.000 y 20.000. ¿Por qué? Fíjense que entre 200 y 100 la diferencia porcentual, ¿cuánto es? 100%, ¿no? Porque 200 es el doble de 100. Entonces la diferencia porcentual es 100%. Lo mismo entre 40.000 y 20.000. 40.000 es el doble de 20.000. Entonces 40.000 es el 100% de 20.000. ¿Sí? ¿Qué nos estaría diciendo el gráfico logarítmico? Que la distancia entre los dos números, entre 100 y 200, tiene que ser la misma que entre 20.000 y 40.000. Eso no podría pasar en una escala aritmética, porque entre 20.000 y 40.000 hay una diferencia de 20.000. En cambio, entre 100 y 200, solamente una diferencia de 100. En una escala aritmética, la diferencia entre 100 y 200 es mucho más pequeña que entre 20.000 y 40.000, ¿no es cierto? En una escala aritmética, estas dos diferencias serían claramente distintas. La altura entre 20.000 y 40.000 sería mucho más grande que la altura entre 100 y 200. Ahora, si el gráfico es logarítmico, la altura entre 20.000 y 40.000 tiene que ser la misma que entre 100 y 200. ¿Sí? Veamos algún ejemplo más abajo. Con esto lo van a entender claramente. Miren este ejemplo de la tabla 1.11. ¿Sí? Tenemos datos de la producción de dos empresas, las empresas A y B, ¿sí?, para una serie de años que van desde el año 2000 hasta el año 2007. Es decir que la empresa A en el año 40 tuvo una producción de 40, fíjense la unidad de medida, ¿no? Miles de pesos. ¿Sí? Tuvo 40.000 pesos de producción. En el año 2001, esta empresa A tuvo una producción de valor, ¿no? 80.000 pesos. En el año 2002, de 120.000 pesos, y así sucesivamente, hasta el año 2007, que tuvo una producción de 320.000 pesos. Algo similar tenemos para la empresa B. En el año, por poner un ejemplo, 2001 produjo 4.000 pesos. Otro ejemplo, en el año 2005 tuvo una producción de 64.000 pesos. Y así para todos los datos, ¿sí? A la derecha han sido calculadas dos columnas adicionales con los logaritmos de estos valores. Por ejemplo, este 3,69 es el logaritmo de 40. ¿Sí? Yo calculo que deben ser logaritmos, a ver si no dice, deben ser naturales. A ver si lo aclara en algún lado. Dice los logaritmos de los datos. No lo aclara, lo más probable es que sean logaritmos naturales. ¿Sí? Podemos hacer la cuenta, si quieren, y lo verificamos. ¿Sí? Pero en alguna base este es el logaritmo de 40, mientras que este 0,69 es el logaritmo del valor 2. ¿Sí? Es decir, para cada mismo para cada año. ¿Sí? Por ejemplo, este 5,48 es el logaritmo de 240. ¿Sí? Bien. ¿Para qué? Para que podamos ver cuál es la diferencia entre graficar en escala aritmética, que sería esto, y en escala logarítmica. Fíjense que acá abajo tenemos
un ejemplo de escala aritmética, en donde en el eje de las ordenadas, en este eje vertical a la derecha, ¿sí?, tenemos el valor de la variable que es la producción, en miles de pesos. ¿Sí? Entonces, la distancia entre este 50 y este 100 es la misma que entre 100 y 150. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es escala aritmética, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que las distancias representan los valores de la variable? Entonces, entre 100 y 50 es la misma altura, ¿no? Esta altura que está acá tiene que ser idéntica a la que hay entre 150 y 100, idéntica a la que hay entre 200 y 150, idéntica a la que hay entre 250 y 200. ¿Sí? No miren el vectorgráfico, por ahora, ¿sí? Esta escala es aritmética. ¿Sí? En cambio, miren más abajo. Esta está en escala logarítmica. ¿Por qué? Entre 1 y 10 hay la misma distancia que entre 10 y 100. ¿Cómo puede ser? Si entre 10 y 1 hay una diferencia de 10, de 9, ¿no? 10 menos 1 da 9, pero entre 100 y 10 hay una diferencia de 90. ¿Cómo puede ser entonces que de 1 a 10 haya la misma diferencia visual que entre 100 y 10? Porque está en escala logarítmica, y en realidad lo que es igual es el porcentaje. Fíjense que 1 es el 10% de 10, así como 10 es el 10% de 100, ¿no? Entonces lo que está representando acá en realidad la distancia entre 1 y 10 es el 90% de 10, y la distancia entre 10 y 100 representa el 90% de 100. Son distancias iguales porque las dos distancias representan el 90%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si un gráfico está en escala aritmética o logarítmica? Viendo el eje de la escala de la variable. Acá la variable que era producción anual está medida en el eje de ordenadas. Entonces me tengo que fijar en ese eje, no en el de los años, porque ahí no está la variable. ¿Sí? Para darme cuenta me fijo cuál es el eje que representó a la variable que tenemos en observación. Y aquí la variable es la producción anual. ¿Sí? Entonces, viendo yo aquí que los valores van pegando saltos de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, con iguales distancias, es lógico o es evidente que esta es escala logarítmica. ¿Sí? En cambio acá no. Fíjense que en este otro gráfico las distancias se mantienen iguales entre valores absolutos, ¿no? Este claramente es de escala aritmética, ¿no? Pues ahí está visto cómo se construyen los gráficos de escala aritmética y los gráficos de escala logarítmica. ¿Sí? Se construyen con escalas diferentes para la variable bajo puesta. Después, los puntos se representan, los puntos de coordenadas, teniendo los datos de la tabla. Por ejemplo, miren, este 40 de la empresa A en el año 2000. En este gráfico es este punto, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que los rojos son la empresa A? Pues me lo dice esto, ¿no? La leyenda, ¿no? Fíjense, el valor, este primer puntito está a la altura de 40, ¿lo ven? Y verticalmente a la altura del 2000. Yo tengo este valor que por aquí representa el valor 80. ¿Sí? Simplemente voy acomodando cada puntito de acuerdo a los valores que tengo en los dos ejes. ¿Sí? El 80 está por acá. Entonces, el 80 con el 2001, y así se representó este gráfico. En la empresa B, por ejemplo, este valor 16, ¿sí? Para el año 2003, ¿cómo lo ubico? Ubico el 16 acá, y el 16 entre 0 y 50 debe estar por acá, más o menos, ¿no? ¿Sí? Y el año 2002 es a esta altura. Por eso aquí aparece, no, perdón, era 2003, ¿no? Claro, el 2003 está por acá. Fíjense que si me vengo para acá, lógicamente por aquí tengo el valor 16. Y acá abajo tengo el 2003. En el caso particular, así, viendo cómo quedaron todos los puntos de cada una de las dos empresas, fíjense que podemos deducir en este gráfico que la empresa A tiene una evolución de su producto en escala constante, ¿no? Mientras que, o sea que va aumentando siempre en la misma cantidad de miles de pesos por año, ¿no? En cambio, la empresa B, medido en miles de pesos, va aumentando en forma exponencial. ¿Sí? En el otro gráfico, en el de escala logarítmica, podemos ver que, como la escala logarítmica hace relación a diferencias porcentuales, ¿sí? La empresa, tasas porcentuales constantes. ¿Sí? O sea que entre, por ejemplo, acá el 2000 y el 2001, ¿no? Fíjense que pasamos del valor más o menos de 2 o 3, ¿no es cierto?, que teníamos, a ver, veamos, en el año 2000, tenía valor 2.
al valor 4 en el 2001, ¿sí? De 2 a 4, ¿qué representa eso? 2 a 4 es el 100%, ¿no es cierto? Creció la producción de la empresa B, ¿sí? Fíjense que debe haber pasado lo mismo, debe haber crecido el 100% de vuelta del 2001 al 2002, verifiquémoslo. Y si pasó de 4 a 8, la producción de vuelta se duplicó. Y de vuelta se duplicó de 2002 a 2003, de 8 a 16. Por eso en el gráfico, escala logarítmica, ¿no? Dándonos que lo que es constante la empresa, el crecimiento porcentual no fue constante, fue decreciente. La éxito porcentual de las variables transformadas en logaritmos, ¿no? Este es el menos usual. Lo más usual es hacer esto que vimos recién con los dos gráficos anteriores. Voy a dejar de compartir para ver si se entendió lo que estábamos viendo recién. Veamos el chat, a ver qué me están diciendo. Me dice Camila, ¿puede ser que en el momento de si fueran todos los resultados... Cami, si podemos ese tema, sí, ya lo pasamos por alto. Acá me decía Sofía que el tema está en la página 42, sí, muchas gracias, Sofi. Después, Sofía me dice, genial, se ve que entendió. Milla me dice, profe, el ejercicio de la página 49, actividad 21, se resuelve con logaritmos. Ahí lo vemos enseguida. Y Constanza me dice, ¿siempre hay alguna que es exponencial y otra constante? No necesariamente Constanza. Eso te va a mostrar el gráfico, ¿sí? Aquí mostramos un ejemplo justamente de dos contrastes, de un contraste muy fuerte marcado para mostrar el ejemplo de cómo se verían. Pero los datos van a ser los que hablen y te muestren si la evolución de esa variable, esa tasa constante o no, ¿sí? Este es un ejemplo que impresiona. Respondiendo a Michelle, que decía si el de la página 49, actividad 21, se resuelve con logaritmo, a ver, lo veamos. Página 49, actividad 21. Congelo un ratito la pantalla, ¿sí? Página 49, actividad 21. A ver dónde estamos. 49. Vamos a ver. Actividad 21. Acá está la actividad 21 de la página 40. Dice, la siguiente tabla muestra datos correspondientes a la energía anual generada en el país en gigawatts por hora. ¿Sí? Tenemos los años, ya viendo los años, me juego que debe ser para algún gráfico de tipo logarítmico. Sí, pues es muy usual usar este tipo de gráficos para series de tiempo, ¿sí? En donde las variables, quiero decir, están relacionadas con diferentes momentos del tiempo. Y tenemos el total de energía generada y después separado, discriminado en qué parte fue generada con energía hidráulica y qué parte con energía nuclear. Y nos pide represente gráficamente la información de manera tal que permita analizar la evolución porcentual de la energía total generada. Y debe ser comparar acá la variación interanual de la energía hidráulica y la nuclear. Claramente es un caso para resolver con gráfico logarítmico, ¿sí? Porque es el gráfico logarítmico el que permite observar mejor la evolución porcentual de una variable. Acuérdense, es muy útil para mostrar la evolución porcentual de una variable, ¿sí? Y ver si, por ejemplo, esa variable creció a tasa constante o no, ¿sí? O creció a una tasa exponencial o a tasa decreciente o creciente, pero referido a la tasa porcentual. Si lo que me interesa es la evolución de la variable en sus propios niveles, entonces uso el gráfico en escala aritmética. ¿Sí? Si me interesa saber cómo fue la evolución de los miles de pesos en el ejemplo anterior, ¿no? De estas empresas, directamente uso el gráfico en escala aritmética. Ahora, si me interesa ver cómo fue la evolución de la variación porcentual, ¿no? Ahí sí uso en escala logarítmica.